Entre las mayores dificultades que hay que afrontar al publicar artículos o videos relativos a los modos de producción, a los sistemas económicos y sociales, a las formaciones económicos sociales, está la de tener que, pues, recibir comentarios a veces desobligantes, de personas intolerantes con las ideas distintas o contrarias a las propias. La intención de un video como es el caso de los míos y de muchos profesores, yo diría que la gran mayoría de los profesores que hacemos este tipo de trabajo de audiovisuales, es acercar ideas a las personas que tengan interés en ciertos temas, que son, repito, de carácter eminentemente académico. Por ejemplo, si yo tengo una posición neoliberal, neoclásica, en cuanto a la comprensión, el entendimiento, la interpretación de la realidad objetiva, de la realidad social, o si tengo una posición socialista, liberal, conservadora, incluso de extrema derecha, pues el neoliberalismo se acerca mucho a la extrema derecha en términos conceptuales de la teoría económica y el ordenamiento social. Pues la intención es que esos argumentos se planteen para que quien los escuche, los analice y tome de ellos lo que considere pertinente, conveniente, positivo. Pero no debería eso concitar odio ni ataques verbales o escritos o de cualquier tipo, lo cual rechazo totalmente. Además de que es ridículo, hombre, ponerse uno a pelear con un video. Entonces, tal vez el tema de los sistemas de las formaciones económico-sociales es de los más controversiales, de los más discutibles. Yo considero, entiendo, estoy de acuerdo, comparto la teoría de las etapas del desarrollo económico-social de la sociedad humana. Pienso que inicialmente un lapso gigantesco, larguísimo, que comienza aproximadamente hace 3 millones de años con el surgimiento del hombre, del ser humano, del Homo sapiens, como una de las tantas especies, que es finalmente la que se impone en ese larguísimo proceso de selección natural sobre los demás, que es exitoso en esa lucha por la sobrevivencia frente a las demás especies o subespecies de antropoides superiores, y que llega a un momento en el cual surge la sociedad de clases, la sociedad antigua, que se basa en la esclavitud de la gran mayoría de la población de la época, que se somete a la fuerza o por efecto de deudas o resultado de conquistas o guerras por parte de los vencedores, de los conquistadores, y que se debe soportar obviamente en la división de la sociedad en clases, en la propiedad privada sobre los medios de producción fundamentales, en la injusticia o la justicia de clase, el surgimiento del Estado, de las normas constitucionales legales, de las cárceles, de la policía, de los jueces, de los ejércitos, de las aduanas, de las fronteras, de las monedas, de los sistemas de pesas y medidas, etc. Lo cual llega a su cumbre, a su culmen, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 de nuestra era, año Domini, y en el caso del Imperio Romano de Oriente en el año 1453, con la caída de Constantinopla, y el surgimiento a partir de finales del siglo V en Europa del sistema feudal, del feudalismo, que se basa en un sistema económico de clases y político muy diferente, muy distinto, en términos de la propiedad sobre la tierra,
el vasallaje y la servidumbre de los campesinos frente al Señor. Y a partir del Renacimiento y de los cambios de carácter legal, constitucional, revoluciones, etc., se da el surgimiento de una nueva clase económico y políticamente dominante, que es la burguesía, apoyada por esa nueva clase proletaria que se ha independizado, que se ha liberado económicamente y personalmente del yugo feudal, de la servidumbre, y que surge alrededor de las ciudades, de los burgos, y que conforma finalmente la división de clases en esas dos nuevas clases propias del capitalismo, que son la burguesía y el proletariado, que se basa a su vez en una relación de compra-venta de la moneda, de la fuerza de trabajo, que es lo único que tiene como posesión esa clase desposeída, y que debe vender a los propietarios de los medios de producción, a la burguesía, a los empresarios, para poder sobrevivir, supervivir, y que es a la vez la fuente de la creación de riqueza, la única fuente de producción de valor realmente en el capitalismo, el consumo de la fuerza de trabajo, tanto por parte de los productores, de los propietarios, de los dueños de los medios de producción, de los capitalistas, de la burguesía, como de la fuerza de trabajo de los portadores, de la fuerza de trabajo de los trabajadores asalariados, que la venden a su vez, y que en el consumo productivo por parte de quien no es el poseedor material, el portador de la misma, que son los trabajadores, sino, digo, en manos de los empresarios que la adquieren a precios de mercado, se puede producir mayor valor del que se recibe por la venta de esa mercancía especial que es la fuerza de trabajo. Ahí está la sustancia, la aclaración, la esencia, el contenido fundamental, la explicación finalmente del origen, de la causa, del surgimiento del valor en el capitalismo. El consumo productivo de la fuerza de trabajo como una mercancía especial que tiene la facultad de producir mayor valor en el proceso de trabajo, en el proceso de producción, del que costó adquirirla a precios de mercado. ¿Cuál es el problema del capitalismo? Pues necesariamente la inequidad. ¿Por qué? Porque las dinámicas económicas llevan necesariamente, por ley objetiva económica, a que los propietarios de los medios de producción, en su competencia permanente, generen quiebras masivas de la gran mayoría de quienes no son competitivos frente a una minoría que por X o Y razones se fortalecen y que cada vez acumulan más capital y que concentran y centralizan la propiedad sobre esos medios de producción fundamentales, que cada vez son menos en cantidad, pero más grandes en cuanto a lo que poseen y dominan. Es el caso, repetimos, de los últimos años, en que cada vez hay menos cantidad de multimillonarios, o lo que se conoce como billionaires, billonarios, que en español en la escala larga no existe, de personas que tienen decenas o incluso ya más de 100.000 millones de dólares de propiedad ellos mismos, frente a masas ingentes de miserables, de pobres, de desposeídos, de trabajadores, que son la inmensa mayoría de la población del sistema capitalista. Y esto no solamente en el caso de los países africanos, subsaharianos, o de Centroamérica, o de Haití, o de algunos países del sudeste asiático, que se mueren en la pobreza, en la miseria, en el desempleo, en la falta de salud, de educación, de bienes básicos, de oportunidades, sino también en los mismos países ricos, los mismos países capitalistas, donde se requiere, para sobrevivir medianamente o en forma digna, trabajar en largas jornadas,
pero sin tener una perspectiva futura distinta a la de ser un esclavo asalariado, como algunos sociólogos denominan la situación del trabajo asalariado actualmente en el capitalismo, sobre todo en el capitalismo más salvaje de principios del siglo XXI o del capitalismo rentista o casino actualmente que se da en los países más ricos. Entonces el problema aquí no es reivindicar el comunismo o el socialismo, ni plantear dictaduras de clase o dictaduras de un grupo o de un partido. No, eso está demostrado que fracasó con el socialismo del siglo XX, con el socialismo real de los países europeos, con la caída del muro de Berlín en 1989 y con la disolución de la Unión Soviética en 1991. Pienso que sobre eso no hay discusión. Fue un fracaso, definitivamente, el socialismo centralizado en el Estado, donde se estatizaron los medios de producción y se centralizaron todas las decisiones de carácter económico, especialmente en cuanto a la producción, la distribución y la circulación, y finalmente también el consumo de las personas de esas sociedades, lo cual es ineficiente y es absurdo. Lo que sí se debe plantear como una solución y una salida al capitalismo, todo es que el capitalismo, excepto para aquellos fanáticos, dogmáticos, fundamentalistas del mercado, que generalmente son quienes tienen todo el capital y toda la propiedad, todo el poder económico, que son muy pocas personas, es cómo es la alternativa, cuál sería la alternativa, cuál es la solución para que las sociedades capitalistas dejen de ser inequitativas, dejen de concentrar la riqueza, dejen de centralizar el poder económico y permitan la democracia real, efectiva. La democracia no solamente política, sino también económica, social, cultural y ahora medioambiental. Dejen de destruir estos sistemas económicos basados en la relación trabajo asalariado capital, el medio ambiente, la naturaleza, el ecosistema, el agua, el aire, el oxígeno, los bosques, etc. Esa es la pregunta fundamental. Que eso se llame socialismo o no a posteriori, pues lo de menos. Aquí lo importante es poner el dedo en las llagas, en las falencias, en las desviaciones, en lo negativo, que es muchísimo del capitalismo, y tratar de dar soluciones. Aquí no se trata de fundamentalismo, por lo menos de mi parte. Yo planteo teorías, planteo posiciones, planteo formas de entender, propuestas, hipótesis, que es lo que pienso debe buscar una persona normalmente inteligente, que se interese precisamente en la solución de los problemas que son evidentes, no solamente en los países subdesarrollados, repito, o en vías de desarrollo, sino incluso en los países de más alto desarrollo del mundo. Esos países como Estados Unidos de América en particular no han superado el tema de la pobreza. Estamos hablando de casi 50 millones de pobres en Estados Unidos. El problema de la inequidad es uno de los países más inequitativos del planeta Tierra, siendo el país más rico del mundo. El problema de la falta de oportunidades, el problema de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, el problema de la falta de seguridad social, por ejemplo, en salud, en pensiones, el problema del mal uso de la tierra, de la explotación del fracking, de la destrucción del medio ambiente, de la destrucción de los ríos, de los mares, de los bosques, del planeta en su conjunto, porque ellos tienen, los Estados Unidos de América, mediante sus multinacionales, presencia y posicionamiento en compañías alrededor del mundo entero, donde explotan, extraen productos naturales, commodities, recursos naturales, materias primas, y con ello contribuyen a la destrucción del medio ambiente, al calentamiento global, a que se derritan los polos, a que se contamine la atmósfera, a que se amplíe la capa, el hueco, el agujero de la capa de ozono, a que se produzca el efecto invernadero, todos los fenómenos como los huracanes y los tornados, las sequías, etcétera. Todos esos productos, en muy buena parte, así algunos lo nieguen, por ejemplo el presidente Trump,
y algunos propietarios de grandes multinacionales que está destruyendo ese fenómeno, el medio ambiente en la Tierra, y se plantea que dentro de los problemas más graves dentro de unos 20, 30 años para el planeta será la escasez del agua potable, del agua dulce, la escasez de oxígeno, de medio respirable, la escasez de oxígeno, el calentamiento global que va a subir, va a elevar el nivel de los mares, de los océanos, y va a generar unas tragedias grandísimas, aparte del desplazamiento de las migraciones masivas, como es el caso actualmente de Centroamérica o de los países europeos hacia Europa o de los países del Oriente Medio y cercano, resultado de las guerras y del conflicto entre las grandes potencias alrededor de los recursos naturales no renovables, y que están generando esos efectos de xenofobia, de odio al extranjero, de racismo, de discriminación, etcétera, y que han permitido que regresen los partidos, los movimientos y las ideologías de extrema derecha, de intolerancia, de odio, y esto necesariamente es un peligro fundamental para la especie humana. Esas son las inquietudes que yo quiero plantear, y que lo hago con todo respeto por quien piense distinto, y que espero respeto por mis opiniones también, porque mi intención es siempre totalmente de carácter teórico, abierta, filosófica, y tratando de generar conceptos e ideas que están obviamente sujetas al escrutinio público. Por eso lo hago en público en estos videos, que son públicos, para pues generar debate, discusión, crítica, y que finalmente puedan llevar a formarse opiniones propias de las personas que ven mi video. Muchas gracias, y espero que esto no le genere problemas ni conflictos. Hasta luego.